Buenos días, hermanos. Es un gusto y una alegría volver a estar nuevamente con ustedes esta mañana y de esta forma. En lo personal, extraño mucho ver su rostro, saludarles, estrechar su mano, dar y recibir un abrazo con esa alegría que hemos tenido por años de reunirnos este día, domingo, para alabar, para honrar a nuestro Señor. Hoy nuevamente queremos compartir con ustedes un mensaje que nos anime, que nos aliente, que nos inspire a vivir la situación que estamos viviendo en muchos países, pero nosotros especialmente con el sincero deseo de tener un tiempo especial, un tiempo bueno, donde la palabra de Dios nos alimenta, donde la palabra de Dios la podemos compartir en familia y puede ser el sustento que llene nuestros corazones. Quiero recordar la lectura del Salmo 92, que dice en el versículo 2, que es bueno declarar su bondad por la mañana y su fidelidad por las noches. Hoy quisiera que examináramos unos versículos de la Biblia que nos ayuden a ver la vida según el Señor, que nos ayuden a ver la forma en que nosotros entendemos, comprendemos la vida, pero de una manera espiritual. Hay dos formas de ver la vida, de una forma natural y de una forma espiritual. Recordemos que nuestros caminos no son los caminos de Dios y que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Que la forma en que nosotros vemos e interpretamos la vida es muy diferente a como Dios la ve y nos manda que veamos la vida. Por otro lado, también las Escrituras nos dicen en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, que renovemos nuestra mente. Nuestros pensamientos deben ser renovados, cambiados, transformados, y eso solamente se logra por la palabra de Dios. Amén. Hace 8 días hicimos una consideración en las Escrituras cómo enfrentar las crisis, cómo enfrentar esta pandemia que tiene al mundo en zozobra. Para nosotros que confiamos en Dios, consideramos en primer lugar el amor de Dios, su gracia, su bondad infinita, su misericordia en nuestras vidas nos hacen que tengamos fortaleza, nos dan seguridad, nos dan esperanza, nos dan alegría, nos da el consuelo que necesitamos para vivir cada día. Especialmente ahora que tenemos esta cuarentena en nuestros hogares, nosotros podemos estar confiados y seguros de su amor. No dudamos, no cuestionamos el amor de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Y por ese amor Dios nos da el valor, nos da la confianza para depender de Él. Estamos amparados en su misericordia, estamos confiados, hemos hallado un refugio en su nombre y podemos con la mejor disposición de nuestro corazón permanecer en nuestra fe, permanecer con firmeza en lo profundo de nuestro corazón, confiados y seguros que el cuidado, la ternura de su amor permanece con nosotros para siempre. Y una cosa más que podemos hacer conociendo a Dios es interceder por otras personas. Rogar, como dijo el profeta Ezequiel, ponernos en la brecha donde nosotros podemos ser un instrumento para bendecir a otras personas. Así que rogamos por nuestras autoridades, rogamos por nuestras familias, por aquellos que están con nosotros y los que están lejos. Rogamos que Dios fortalezca a cada uno de nuestros hermanos en la fe en diferentes países que puedan estar atravesando dificultades. Hoy quisiera compartir con ustedes 3 herramientas que nos pueden permitir ver la vida desde otra perspectiva, la vida desde el punto de vista de Dios. Y es que nosotros tenemos una
perspectiva, una forma de ver la vida y de interpretar la vida. Pero eso es desde nuestros propios pensamientos, desde nuestra propia experiencia, desde lo que cada uno de nosotros ha vivido a través de la vida, llegamos a ciertas conclusiones que a veces no nos damos cuenta, pero están lejos, muy lejos de la palabra de Dios. Recordemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea, cuando ellos se sentían en la plenitud de su riqueza, ellos se sentían que no necesitaban nada, ellos podían decir, no tengo necesidad de nada, pero cuando Dios ve a esta iglesia, Dios ve un panorama triste y lamentable, porque Dios ve una condición desventurada, miserables, pobres, ciegos, desnudos. ¿Cómo es que un grupo de cristianos, cómo es que una comunidad de fieles en un momento se olvida del Señor, olvida la profundidad de la vida cristiana, olvida vivir la vida del Espíritu y decide llenarse de sí mismo, llenarse de orgullo, de vanidad, de indiferencia? Sus corazones se enfriaron en su amor al Señor y el resultado es esta condición que Dios reclama y que Dios llama la atención de la Odisea. Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En lo natural, para poder ver bien, necesitamos la ayuda de los lentes, por ejemplo. En algún punto de la vida, la vista se cansa y necesitamos lentes graduados. Y hay unos aspectos que son muy pequeños, difíciles de ver, para poder tener acceso y poder conocer esas situaciones. Por ejemplo, las bacterias, los virus, se necesitan microscopios. Pero no solamente los microscopios que ustedes alguna vez usaron en la escuela, sino unos microscopios electrónicos que nos asombran para ver cosas que nosotros ni podemos imaginar. Para ver a la distancia la luna, las estrellas, el hombre necesita telescopios. Necesitamos ayudas para poder ver bien, ya sea cerca de nosotros, las cosas muy pequeñas o las cosas que están muy lejanas. Y de la misma manera, en la parte espiritual, nosotros necesitamos la ayuda del Señor para poder ver bien. Quisiera señalarles 4 ejemplos en las Escrituras donde nosotros necesitamos la ayuda de Dios para ver bien. El primer caso está en la segunda carta de los Corintios. Pablo les escribe y en el capítulo 4, versículos 3 y 4, él menciona una condición, algo que el enemigo ha hecho, algo que las tinieblas pueden hacer en la vida de algunas personas cuando se rebelan contra Dios, cuando se alejan de Dios. Dice la Escritura que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No son sus ojos, pero es su mente, su entendimiento, el que no tiene la capacidad de ver bien las cosas. Así que hay una operación de tinieblas que ciega la mente, la comprensión y el entendimiento de las cosas. En el segundo caso está narrado en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11. Juan menciona esa situación donde una persona que cree en el Señor alberga en su corazón sentimientos de rechazo, menosprecio, de coraje contra otro cristiano. Y lo que Juan dice es que el que ama a su hermano, y si este es nuestro caso, si tú amas a tu hermano, dice, permaneces en la luz y en ti no hay tropiezo. Pero en el caso contrario, cuando nosotros alberguemos en nuestro corazón resentimientos, corajes, menosprecio, tenemos conflictos con otras personas, no logramos superarlos, lo que dice Juan en el versículo 11 es, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Albergar odio en nuestro corazón
ciega nuestra vista para ver a Dios, para ver su palabra, para ver a su Espíritu, para ver las cosas que Él nos quiere enseñar. Así que esto es algo muy serio, ser un cristiano, pero a la vez ser una persona ciega porque no alcanza a ver por tener esa clase de sentimientos en el corazón. En el tercer caso, el apóstol Pedro es el que ahora menciona, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en realidad desde el versículo 8 al 9, pero en el versículo 8, que quiero leerlo con ustedes, dice, Pedro habla de unas cosas que luego vamos a ver, dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, número 1, ni sin fruto, número 2, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos advierte, el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo entiendo que cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y el perdón que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús, nosotros caemos en una especie de ceguera. No vemos lo que Dios ha hecho por nosotros y no tenemos gratitud, no tenemos temor, no tenemos respeto hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y de qué cosas es lo que Pedro habla? Pedro dice que pongamos toda nuestra diligencia y que a nuestra fe le añadamos virtud. A la virtud se le debe añadir conocimiento. Al conocimiento el dominio propio. Al dominio propio la paciencia y a la paciencia la piedad. A la piedad, dice él, que le debemos añadir un afecto fraternal. Y al afecto fraternal le debemos añadir el amor. Así que cuando estas cosas están reinando en nuestro corazón, cuando es el amor, la fe, la paciencia, la virtud, la piedad, el afecto fraternal y el amor fluyen en nuestro corazón, nosotros nos mantenemos en una actitud delante de Dios, uno, que le agrada y dos, que nos permite ver como Dios quiere que nosotros veamos. El cuarto caso, es la iglesia de la Odisea. La Odisea, ya lo mencionamos, está ciega. Es una iglesia, ellos creen en el Señor, hablan del Señor, me imagino que se reúnen y alaban al Señor, hacen oraciones, pero en lo profundo de su corazón Dios ve una condición deplorable, lamentable. Ellos son desventurados a los ojos de Dios, son personas miserables, están en una miseria espiritual, son pobres, están desnudos, pero principalmente ciegos a Dios y a lo que Él quiere hacer. Así que yo quiero compartir con ustedes esta mañana de 3 ayudas o 3 herramientas, o pudiéramos decir 3 filtros, 3 lentes que nos pueden ayudar a ver la vida desde una perspectiva del cielo. Lo primero que quiero señalar entonces es nuevamente mencionar el amor de Dios. Nunca podríamos sacar de nuestra vida el amor de Dios. En cada aspecto de nuestra vida, el amor de Dios está presente. Nosotros entramos en una relación con Dios porque Él nos amó primero. Si nosotros decimos yo amo a Dios, no es porque eso surgió de nuestro corazón, es porque primero el amor de Dios vino a nuestra vida y en respuesta nosotros podemos amarle a Él. El amor de Dios es importante considerarlo cuando pasamos dificultades, cuando tenemos problemas, porque ese amor nos asegura que Dios está con nosotros, que Dios está presente en nuestras vidas, como lo estuvo presente en el horno de fuego, como lo estuvo presente en el foso de los leones. Nunca el amor de Dios nos va a abandonar. Por eso no podemos dudar y no podemos temer de la situación que estamos viviendo, porque ese amor está presente, cubriendo nuestra vida, guardándonos, librándonos del mal. El amor de Dios ha hecho provisión para cada una de nuestras necesidades. Yo les invito a considerar este aspecto.
Ahora podemos hablar de una escasez de alimentos, podemos hablar qué va a pasar en estos días, no estamos trabajando, no estamos teniendo dinero, no tenemos estas entradas que antes teníamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Te quiero recordar, Dios ha hecho provisión para nuestras necesidades. Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Señor proveerá a cada una de sus necesidades. Entonces, no temamos, confiemos, porque los que confían en el Señor serán fortalecidos, no serán avergonzados. El Señor ha resuelto todos los problemas de nuestra vida en ese profundo amor. El mayor problema que los seres humanos tenemos es el pecado y las consecuencias del pecado. La culpa, la vergüenza, la condenación, una condenación moral por las faltas que uno comete, pero también una condenación que será en la eternidad. Pero todo eso ya el Señor lo resolvió, porque Él nos asegura que en ese amor Cristo vino para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna y para asegurarnos un lugar con Él. Nunca pensemos que el amor de Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, no está presente. Dios nos ama, ese es el mensaje de todas las Escrituras. Dios nos ama y tiene cuidado de nuestras vidas. Así que en nuestra relación con Dios no saquemos jamás su amor. Siempre lo debemos considerar. Y cuando vemos la vida a través como un lente, a través del amor de Dios, le vamos a hallar sentido aún a los aspectos más difíciles, a las circunstancias más adversas, a los peores problemas, a las crisis tan grandes como esta pandemia. Tendremos nosotros seguridad de que Dios está con nosotros, que Él nos cuida, que Él nos protege y que Él nos librará de todo mal. Eso es lo que rogamos en el Padre nuestro, líbranos de todo mal. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos del amor de Dios? ¿Por qué podemos hablar con esta seguridad? Por una razón, porque la Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 5, del versículo 3 al 5, pero especialmente el verso 5 dice que la esperanza que tenemos no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. O sea, Él es Dios que no solamente nos ama, sino que derrama ese amor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y por eso es que podemos enfrentar problemas, porque no solamente sabemos del amor de Dios, es un amor que está fluyendo en nuestros corazones, que el Espíritu de Dios nos recuerda a cada momento que ese amor nunca nos va a dejar. Así que te invito a que confiemos, que nos amparemos en ese amor, que nunca cuestionemos el amor de Dios, que lo agradezcamos, que podamos honrar a Dios y que cuando le alabamos lo hacemos con la conciencia, la seguridad de que ese amor es eterno, permanente, nunca nos va a dejar. Lo que debemos considerar es también, al hablar del amor de Dios, es esa parte que a veces se vuelve un conflicto para muchas personas. Para la gran mayoría, pensar en el amor de Dios es lo único. Pero que Dios pueda castigar, que Dios pueda reprender, que Dios pueda llamar la atención, las personas no lo conciben porque tienen una idea del amor de Dios que nada más es en una dirección, que es el favor, la bendición, todo lo bueno de Dios, pero Dios jamás va a hacer algo que les llame a ellos la atención, que los corrija, o mucho menos pensar que Dios castigue. Sin embargo, quiero señalar dos versículos en la Biblia. Uno está en Proverbios capítulo 3 y el versículo 12, donde la Escritura es muy clara, que dice, porque Jehová al que ama castiga. Y nos da el ejemplo del padre con el hijo a quien quiere. Los que tenemos la bendición de tener hijos, en algún momento de la vida tuvimos que llamar su atención, corregirles, volver a llamar la atención y en algún punto ejercer un castigo. No por coraje, no por odio, sino para tener corrección en sus vidas,
para brindarles una orientación, algo que les haga conciencia de que no hicieron algo correcto y que ahora deben hacerlo, pero motivados por una sanción, por un castigo. Dios también trata con nosotros de muchas maneras, y una de esas es la reprensión y el castigo. El otro versículo está en Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Dice muy claramente: porque el Señor al que ama disciplina. Si tú estás consciente del amor de Dios y tú sabes en tu corazón, tú lo sabes, que si hay una actitud contraria a Él, el Señor de alguna forma va a llamar tu atención. De alguna manera te va a reprender. Pero si no hacemos caso y si ya no quedan opciones, entonces vendrá un castigo. Tú lo has hecho con tus hijos y tú lo puedes entender. Dios también lo puede hacer con nosotros. Dios puede llamar nuestra atención. Dios puede hablarnos de una manera, de otra manera. No entendemos. Entonces habrá una situación que Dios la use como un castigo para corregir nuestra vida. Pienso que el castigo es solamente cuando es necesario. Recordamos Hebreos capítulo 1. En los primeros 2 versículos dice que Dios habla muchas veces. Que Dios habla siempre, muchas veces y de muchas maneras. Y ahora tenemos Job en el capítulo 33, verso 14. Job parece que conecta con Hebreos, porque dice que Dios habla en una o en 2 maneras, dice Job. Sin embargo, el hombre no entiende. Somos difíciles de entender la voz de Dios. Somos personas muy difíciles de obedecer lo que dice Dios. Parece que siempre estamos anteponiendo nuestros pensamientos, nuestras formas de ser. Podemos cuestionar lo que dice Dios. Decimos, bueno, Dios dice eso, pero yo pienso. Dios dice esto otro, pero no es así. Ahora me están diciendo que Dios castiga, pero yo sé que Dios es amor. Tratamos como de justificar nuestra dureza, nuestra indiferencia, nuestra frialdad. Y creo, en lo personal, que Dios le está hablando al mundo a través de esta pandemia. No sé qué hayas pensado tú, qué es lo que tú hayas reflexionado en tu corazón, qué es lo que tú estás pensando de todo esto que estamos viviendo, pero esta situación, estar retirados de la comunión, estando encerrados en nuestros hogares, ver una zozobra a nivel mundial, creo que es una forma que Dios nos está llamando. Que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que volvamos nuestros ojos a Él, que cambiemos. Así que tenemos que decir que un virus es el que nos está hablando en este tiempo para que cambiemos nuestros hábitos, nuestra forma de vida. ¿Qué pasa cuando nosotros rechazamos el amor de Dios? Cuando lo olvidamos, cuando no le damos un lugar importante en nuestra vida. Creo que es como, si lo pudiera poner como un ejemplo, es como apagar la luz en una habitación. Es como quedarnos a oscuras. Es tomar una decisión. Si rechazamos el amor de Dios, nos quedaremos a oscuras. Una tiniebla moral. Una tiniebla donde el sentido, el concepto de lo bueno se pierde, se diluye, se hace relativo y al final terminaremos en la oscuridad, en las tinieblas y en una vida y con acciones que desagradan a Dios. Si nosotros hacemos nuestra voluntad, nos alejamos de Dios. Si hacemos nuestra voluntad, apagamos al Espíritu. Si hacemos nuestra voluntad, nos hundimos en nuestros propios caminos. Y si nosotros hacemos nuestra voluntad, yo les recomiendo leer, estudiar detenidamente el capítulo 1 del libro de Romanos, del versículo 18 al 32. Habla como de una espiral de maldad, de pecado, de oscuridad y al final de muerte. Si nos apartamos de Dios, nosotros vamos a crear en nuestro entorno una oscuridad y una forma de vida negativa, pesimista, sin esperanza. Entonces es fácil alejarnos, luego es fácil enfriarnos,
luego es muy fácil hacer algo contrario a la palabra de Dios, porque nuestros corazones se han enfriado y se han alejado y hemos sacado de nuestra vida su amor. Así que nunca olvides, si rechazamos el amor de Dios, no queda nada y al final, lo más triste y lo más lamentable, habremos perdido la oportunidad de la salvación, de la vida eterna. Así que tener el amor de Dios presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, atesorando el amor de Dios, nos permite ver la vida desde otro ángulo. La segunda herramienta que nos permite entender la vida y que hallarle el sentido, que le podamos encontrar la razón, el propósito, las causas profundas por las que se dan todas las cosas, es cuando la palabra de Dios viene a nuestros corazones. No hablo solamente de tener un libro en casa, de que tú digas, yo tengo una Biblia, la leo de vez en cuando. Yo tengo una Biblia, pero no recuerdo lo que he leído. La leo, pero no la entiendo. Eso no es suficiente. Debemos saber, recordar que la Biblia es un libro que revela la voluntad de Dios. Es un libro que nos enseña cómo debemos vivir. Es un libro que nos enseña cómo debemos conducirnos con Dios, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con la esposa, con los hijos. Cómo debemos trabajar en este mundo, cómo debemos vivir en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia siempre será un manual de vida, es como el mapa de la vida, es como la guía que nos puede guiar a donde nosotros queremos llegar en la voluntad de Dios. Y a la vez también es un libro que nos enseña el camino a la eternidad. La Biblia es el libro por excelencia, es el libro que guiará nuestra vida hasta el último respiro. No olvidemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. No solamente es una historia, no solamente son cuentos que los niños deben leer, que a veces nosotros pensamos o les leemos que ellos deben saber algunas cosas de la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17, nos dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada con el propósito de corregir nuestra vida, de enderezar nuestros caminos, redarguirnos. Es útil. Sirve para corregirnos, instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, seamos preparados para toda buena obra. No es un libro común y corriente, es un libro que revela el pensamiento, el consejo, la voluntad de nuestro Dios. Pero a la vez es un libro que debe ser escudriñado. Dije hace un momento que no basta con tenerlo y no basta solamente con leerlo de vez en cuando. Es un libro que lo debemos tomar como nuestro alimento. Es un libro que lo debemos tomar como la fuente de nuestra sabiduría. Es un libro que hay que leerlo, estudiarlo, meditarlo, creerlo, obedecerlo. Es un libro que el Señor nos mandó. En San Juan capítulo 5, verso 39, el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Esto habla de una tarea, de un trabajo, de un esfuerzo, de leer, de entender. Por eso siempre les he recomendado, al hablar de la Biblia, tomen notas, consulten una Biblia de estudio, busquen un diccionario de la Biblia, busquen una concordancia donde podamos hallar los versículos que nos orientan en un tema, que nos enseñan acerca de cierto aspecto de nuestra vida. Entonces consideremos la palabra de Dios como la regla de nuestra fe, la regla de nuestra conducta, la regla de todo lo que nosotros somos, de cómo vivimos, de todo lo que hacemos, es guiados, inspirados por este libro. Ahora, creerla, saber que es inspirada, la creemos, nos debe llevar a este punto
donde la tomamos como nuestro tesoro, donde la apreciamos, donde la hacemos la fuente, la raíz que nutre nuestro ser, lo que le da sentido a nuestra vida, porque es palabra de Dios, es inspirada por Dios y nos corresponde a nosotros creerla, amarla, escudriñarla, atesorarla en nuestros corazones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tener una Biblia pero no creerla. Tener tantas promesas de Dios en este libro, pero no creerlas, pero no atesorarlas, no valorarlas, nos va a hacer llevar una vida inútil, una vida estéril. Las Escrituras nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y el Señor nos dio una gran lección cuando Él fue tentado. Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan. Jesús le respondió que no solamente de pan vive el hombre. Nosotros no solamente vivimos de un alimento físico, material. Debemos vivir por las palabras de Dios. Son las palabras que atesoramos en nuestro corazón, que nutren nuestra vida y que nos hacen vivir de una manera que agrada a Dios, de una manera que nos ajustamos a la voluntad de Dios. No somos personas perfectas. La Biblia no habla de esa clase de perfección, pero habla de una disposición constante, permanente, de ajustar nuestra vida a lo que dice Dios, ajustar nuestros pensamientos a lo que dice Dios, porque eso es lo que le dará sentido, propósito. Ahí es donde hallaremos la razón de las cosas, ahí es donde cobrará significado lo que estamos viviendo, cuando tenemos la luz de la palabra de Dios. Y el tercer elemento que quisiera compartir con ustedes esta mañana es una idea. Es una idea pequeña, simple, pero sumamente poderosa. Es cuando nosotros decidimos vivir a la luz de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos en perspectiva nuestra vida, nuestros días, y entendemos que caminamos hacia la eternidad, que no duraremos en esta vida todos los años que nos gustaría, que nuestros días tienen límites, que habrá un momento donde se acabe la función de nuestro cuerpo y pasaremos a la eternidad. Tener esto en mente, saber que caminamos, avanzamos hacia la eternidad, tiene que generar un cambio en nuestra vida. Porque muchas de nuestras acciones, si las consideramos a la luz de la eternidad, nos daríamos cuenta que no tienen valor, no tienen sentido y no tienen propósito. Porque hablamos de la eternidad por una razón muy simple. Salomón nos dice en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, en el versículo 11, que Dios todo lo hizo hermoso y que Él puso eternidad en nuestros corazones. Esa idea de la eternidad, ese pensamiento de vivir más allá, ese pensamiento de trascender la vida, está en cada uno de nosotros. Eso está impregnado en nuestro ADN. Creemos en una vida después de la vida. Creemos que hay un más allá. Y la Biblia nos invita a que nosotros consideremos con seriedad este asunto. Ayúdanos, dice el Salmo 90, a considerar nuestros días, a ordenar nuestra vida, a poner en orden nuestros días, porque caminamos rumbo a la eternidad. Nosotros, pensando que vamos a vivir con Dios, pensando que un día Dios llamará nuestros nombres, nos dirá: entra, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. El día que Dios selle plenamente esta salvación y estemos en su presencia, renovados, transformados, vestidos de gloria, estaremos con Él. Ahora, mientras ese día llega, nosotros tenemos esperanza. Esa esperanza Dios la alimenta en nuestros corazones a través de su palabra. Hablamos de la eternidad porque Dios puso eternidad en nuestros corazones.
y porque Él es un Dios de esperanza. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Nos llene de gozo y paz en el creer para que abundemos en esperanza, para abundar en esperanza. El cristiano es la persona que tiene esperanza en la adversidad. Es el que tiene esperanza en la crisis. Y el cristiano tiene esperanza en esta pandemia. Tenemos esperanza para enfrentar este virus y todo lo que el mundo un día señale y nos amenace. Si tú eres un hijo de Dios, debes tener el amor de Dios, debes tener el valor del Señor y debes tener esperanza. La palabra nos da esperanza. El Espíritu nos da esperanza. Y la esperanza fortalece nuestra vida, porque cuando una persona pierde la esperanza, entra en una espiral descendente. Cuando no hay esperanza, cuando no hay un lugar definido más adelante, las personas pierden el sentido de la vida y se hunden en pasiones, en vicios, y llegan a una muerte prematura. La Biblia nos da grandes ejemplos de esperanza. Nos dice de Noé que él con esperanza construyó un arca. Noé fue advertido por el Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 11 y el versículo 7, dice que Noé con esta esperanza pudo construir un arca, involucró a su familia, construyeron un lugar donde iban a ser protegidos, pero no solamente ellos, abrieron la invitación, nadie les creyó, la gente se burló de ellos y ellos brindaron la salvación para muchos animales. Dios hizo que los animales entraran de dos en dos. Aquello se conoce como el arca de Noé, donde la tierra fue preservada a través de Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Noé tuvo esperanza de salvar su vida y salvar su familia. Nosotros debemos tener esperanza de salvar nuestras vidas, salvar nuestras familias. Abraham es otro ejemplo de fe. Abraham enfrentó adversidades, dificultades, pero Abraham confió en Dios. Abraham tenía esperanza. Cuando nos habla de Isaac, de Jacob, incluso de José y hasta Moisés. De Moisés especialmente la Escritura nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos sostenernos nosotros en las crisis? ¿Cómo podemos ser valientes cuando hay temor a nuestro alrededor? Viendo al invisible. Ese es el secreto de la Biblia. Saber que podemos ver a Dios en nuestra vida. Saber que su amor está con nosotros. Que su palabra nos fortalece. Que su amor se ha derramado en nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos alimenta con sus palabras. Nos sostiene. Nos ayuda. Extiende la mano y nos socorre. Extiende la mano y nos cubre. Nos libra del mal. Cumplirá todos sus buenos propósitos. Los planes del Señor nosotros queremos decirle amén. Cúmplelo en nuestra vida y cúmplelo en nuestra familia. Amén. Y como Moisés se sostuvo ante el faraón, ante la adversidad, y fue capaz de sacar a todo un pueblo, a toda una nación de la esclavitud, conducirla a través del desierto, no era porque él tenía mucha fuerza en sí, sino porque él se sostuvo como viendo al invisible. Pero al hablar de Noé a Moisés, la Biblia nos dice que todos ellos tenían una esperanza más allá de lo que este mundo material nos puede brindar. Ellos anhelaban una patria celestial, una ciudad que no está construida por las manos humanas, sino por la mano de Dios, una ciudad donde pasaremos la eternidad. Por eso es que la Biblia nos alimenta en esperanza. Y frente a la pandemia que vivimos y a todas las noticias terribles que podamos escuchar y las muertes y la enfermedad y todo lo que está el mundo sacudiéndose ahora, yo te quiero recordar que el amor de Dios está en tu vida,
que el amor de Dios te guardará del mal, te guardará en el hueco de su mano, que estarás seguro, tú y tu familia, tú y tus seres amados, y que ese amor de Dios nos guarda a través de su palabra, que es la que sustenta, es la que alimenta nuestras vidas, y que Dios puede renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, para que vivamos a la luz de la eternidad. Caminamos a la eternidad y en este mundo solamente somos, dice el libro de Hebreos, peregrinos y extranjeros. Imagínate que hiciéramos un viaje de emergencia, un viaje de 2, 3 días. ¿Cuántas cosas llevaríamos? Me imagino que una maleta pequeña, nomás con lo básico. Claro, hay personas que cuando viajan, aunque sea por 2, 3 días, parece que están haciendo una mudanza de su vida. Pero yo quiero tomar este ejemplo para decir que viajaríamos con el mínimo, porque lo demás lo tenemos en casa. Y nosotros de esta misma manera vivamos con lo mínimo, porque nuestra casa, nuestro verdadero hogar está con nuestro Señor. Amén. Así que termino recordándote que amar al Señor sigue siendo la mejor respuesta de nuestros corazones. Amemos al Señor, dispongamos nuestro corazón, decidamos amarlo por encima de todas las cosas, con todas nuestras fuerzas. Eso nos va a librar de la tibieza, de la frialdad, de la indiferencia espiritual. Amemos al Señor. Tengamos esta mañana un tiempo para animarnos en familia, al leer estas escrituras, para amar al Señor, afirmar nuestro amor a Él y estudiar este libro, estudiar estas palabras que son las que alimentan nuestro corazón, son las que nos fortalecen y son las que nos dan esperanza. Pero decidamos creer y obedecer. Creer, obedecer, cumplir. Que no solamente sea una información, sino que sea esto nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos, lo que pensamos, lo que creemos a través de este libro. Que toda nuestra vida está guiada por las Sagradas Escrituras. Te animo que hoy tomen este tiempo para estudiar la Biblia. No se conformen solamente con oír el mensaje. Les estaremos enviando las escrituras que hemos mencionado y ustedes pueden leerla una y otra vez y pueden estudiarla y todos en la familia pueden leerla y participar. Y por último, vivamos teniendo en consideración la eternidad. Este virus nos ha recordado que mucho de lo que atesoramos hoy no tiene gran valor. Muchas de las cosas por las que nos hemos preocupado, nos hemos desvivido, nos hemos estresado, hoy no tienen tanto valor. A la luz de la eternidad, muchas de las cosas que nos preocupan no son importantes. Mucho de lo que nos aflige no es causa de aflicción. Y mucho de lo que nos distrae tampoco es importante. Démosle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Démosle al Señor el lugar que le corresponde como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y que Él tiene cuidado de nuestra vida, que Él nos ama, no tenemos temor, no dudamos, no hay ansiedad en nuestras vidas. Podemos dormir con confianza, con seguridad, que su palabra mora en nosotros, nos alimenta, nos fortalece, nos da esperanza y podemos vivir pensando en la eternidad. Nuevamente quiero decirte que oramos con nuestra familia, que el Señor les bendiga y les guarde. Y quisiera que termináramos este tiempo con una oración. Les invito a que cerremos nuestra vista, pero abramos el corazón y que digamos esta mañana: Padre, gracias por tu amor. Gracias que es tu amor el que nos sostiene en este momento. Que es tu amor el que nos guarda y nos libra de todo mal. Es tu amor el que ha hecho provisión para cada una de nuestras necesidades.
Es tu amor el que puede cubrir a la familia que no está con nosotros bajo nuestro techo. Es tu amor el que va a cubrir a México, Señor. Es tu amor el que va a darle esperanza a este mundo. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda tu gracia. Y quiero darte gracias por la palabra que tenemos cada día para alimentar nuestro espíritu. La palabra inspirada de tu espíritu. La palabra poderosa para edificarnos, para fortalecernos y para darnos esperanza cuando el mundo no la tiene. Es la palabra que abre nuestros ojos para ver la eternidad que tú pusiste en nuestros corazones. Y es la eternidad a la cual nosotros caminamos cada día. Marchamos, vivimos este día no sin rumbo, sino camino a la eternidad. Yo oro hoy por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por cada familia que está teniendo estas palabras a través de estos medios. Pido tu bendición, pido tu favor, pido la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, animándoles y fortaleciéndoles para amarte a ti, para confiar en ti, para no tener dudas ni temores en el corazón y para anhelar vivir una vida que te agrada a ti. Oramos que esto pase pronto, que el mal se disipe, que la maldad sea avergonzada y que nuevamente tengamos la alegría y la felicidad de estar juntos en armonía, donde tú derramas bendición y vida eterna, donde tú nos bendices con tu presencia y donde juntos podemos levantar nuestras manos, invocar tu nombre, levantar las banderas, danzar con los panderos, cantar con la alegría de vernos, ver las sonrisas, la mirada de cada uno de nosotros como una iglesia que hoy lo extrañamos tanto. Concédenos pronto el estar juntos, unidos en tu presencia. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y yo lo pido para tu gloria. Amén. 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 Que Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Que Dios les guarde de todo mal. Mi familia y yo les mandamos un abrazo virtual, nuestros mejores deseos y la seguridad de que pronto estaremos juntos. Amén.